El temor al tránsito o muerte yace en la falta de conciencia de vida. Esto es la carencia espiritual que existe de que somos eternos para nuestro magnífico e impresionante universo. La existencia en la Tierra solo es un fragmento o episodio ilusorio que tu espíritu necesita experimentar para así conseguir la elevación espiritual. Pues así es. Esta falta de conciencia espiritual, de conciencia de muerte, esta falta de educación espiritual que tenemos en nuestra vida, en nuestro día a día, que ya te das cuenta cuando eres más mayor y cuando empiezan a pasar tránsitos en tu vida o situaciones en las cuales tienes que pasar por un duelo, por una pérdida, por un cambio y una transformación y no consigues encontrar esa paz. El dolor es tan grande que no entendemos. Y esto es lo que nos ocurre cuando vivimos. Estamos viviendo, pero no vivimos con conciencia de muerte. Todos sabemos que sí o sí nacemos y morimos. Esto lo sabemos. O sea, tú ya desde pequeñito sabes que en algún momento tienes que pasar, los niños menos, evidentemente, porque son niños, pero tú ya como adulto sabes que en cualquier momento te puedes encontrar o puedes abordar, tienes que abordar la transición, como yo le digo, o la muerte de un ser querido o de algún conocido. Pero te has hecho la pregunta, ¿cómo vives esta situación? ¿Cómo vives este momento? ¿Y cómo y de qué manera tienes no solo que valorar qué es lo que te está aportando esto, sino cómo tenemos que vivir para poder entender sobre todo? Yo siempre digo que todo lo que no se entiende y todo lo que no se siente, digamos que no nos vale. Pues bien, digamos que el primer proceso del proyecto Morir Bien, que ya vamos a empezar a hablar de él, y es el primer proceso, digamos, la primera parte que se habla en el proyecto, es cómo tengo que vivir, con qué conciencia, ¿no? De qué modo yo puedo abordar, o puedo yo ser consciente de mi vida, de mis actos, de cómo vivo, de cómo me relaciono, de cómo trabajo, de mi propia vida, cómo la hago teniendo una conciencia de muerte. Porque evidentemente el tránsito, la muerte, siempre decimos que la muerte no existe. Y es precisamente porque es un cambio de frecuencia, un cambio de conciencia y un cambio en el cual tú te proyectas, tu cuerpo físico queda aquí, pero tú viajas en el tiempo. Tú te vas a esta otra realidad, aquella que te corresponde, aquella que por evolución, puesto que tú estás aquí viviendo un proceso evolutivo, porque tenemos que entender que cuando pedimos encarnar en la Tierra, estamos pidiendo, hemos, por nuestro grupo de almas, hemos podido contratar, hemos podido diseñar, crear nuestra vida, la vida que tú ahora mismo estás viviendo. Digamos que esto es lo que hablamos de estos destinos, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros como seres de luz, que tenemos que estar equilibrando otras vidas, aquí entramos en la parte kármica, de que tú estás equilibrando, tienes que equilibrar en el universo las cosas que hiciste, que dejaste de hacer, o que tienes que, no es pagar, sino, no es que yo en otra vida he sido de una manera y aquí tengo que pagar esto y por esto me están pasando estas cosas malas. Es así, pero se puede decir de otro modo. Es que el universo tiene que equilibrar esas frecuencias. Todo aquello que tú has vivido, todo aquello que tú has hecho, lo hayas terminado o no lo hayas terminado, vendrás en otra vida con esta posición, con este aprendizaje. Por ello, cuando estamos viviendo un aprendizaje, tenemos que saber el por qué lo estamos haciendo, aceptarlo. La palabra mágica siempre es la aceptación, porque dentro de tus experiencias de vida siempre hay una aceptación de todo. Pero ¿qué ocurre cuando tú no aceptas? No estás aceptando tu vida y al mismo tiempo no estarás aceptando tu muerte o la muerte de otras personas, porque al final todo, digamos que está unido en el mismo ciclo vital.
en el mismo ciclo de la vida. Entonces, muchas veces nos preguntamos esto, ¿cómo podemos vivir sabiendo que en algún momento tendremos que partir? Yo te diría, lo primero que hay que hacer y ser conscientes es cuál es la vida que estoy viviendo, cómo la estoy viviendo y de qué manera yo me estoy proyectando para aceptarla y para permitir que pasen cosas. Cosas en tu vida están pasándote constantemente, ¿te das cuenta? Si eres capaz de poder observar, pasan muchísimas cosas, unas buenas y otras no tan buenas, ¿eh? Y todas son para tu evolución. Digamos que tú has contratado algunas cosas y estas cosas que no te gustan, que estás viviendo, las puedes modificar. Sí que las puedes modificar, pero primero las tienes que aceptar, tienes que saber que es un proceso evolutivo en el cual tú estás viviendo y una vez las tengas aceptadas, las soltarás y sanarás. Quiere decir que a nivel kármico no siempre tenemos que estar sosteniendo una vivencia que es complicada, sino que tenemos que ser muy conscientes de que las personas que viven con nosotros, todo lo que vive con nosotros a nuestro alrededor, lo necesita tu alma para poder expandirse, para poder vivir, para saber un poquito más, para aprender. Porque la conciencia tiene que seguir evolucionando y evoluciona con los aprendizajes. Pero sí que es verdad que cuando nos encontramos con algún momento en el cual ya estoy resolviendo y yo no quiero seguir con esta vivencia, esta situación, podemos decir hasta aquí llegamos. Es decir, que lo estoy hablando de un modo muy genérico, pero al final, porque lo que os quiero decir de un modo muy importante y muy especial es que lo más importante de ser consciente de todo en tu vida es aceptar lo que estás viviendo. Y después, una vez aceptado, ya lo arreglaremos, ya diremos, ya no queremos ir por aquí, porque ya lo aceptamos, porque ya vemos la vida a otro nivel, con otra frecuencia. Al final la vida es vibración, la vida es frecuencia y es mente. La primera ley, la ley del mentalismo. Tú manejas todo lo que tú entra en tu mente y tus pensamientos los estás manejando constantemente en esta realidad. Es una realidad ordinaria y que cuando tú eres capaz de poder entrar en una realidad no ordinaria, que es un estado alterado de conciencia, aquí los trabajamos mucho en los cursos personalizados, individualizados que hago yo en consulta. Aquí te das cuenta de cómo de alguna manera eres magia, eres luz y cómo la luz se hace presente en tu vida. Pero es en esta realidad no ordinaria. ¿Qué es lo que ocurre cuando estás aquí? Estás más en ruido, estás en beta, a nivel de ondas cerebrales, y estás en otra frecuencia diferente. Vas muy deprisa, vas muy deprisa. En el mundo espiritual no existe el tiempo. Y el mundo, o sea, no, digamos que no es lineal como aquí, en el plano físico. Si tú haces conciencia en tu plano físico de esta realidad, de esta vibración y de todo lo que tienes que ir resolviendo, el por qué me pasa esto, el por qué me pasa esto otro, y saber entrar dentro de ti para poder resolver, tú verás cómo todo se va diluyendo. Hasta los propios miedos, los propios bloqueos se pueden ir cambiando, estamos hablando de sanación, se pueden ir sanando. Entonces, ¿cómo yo empezaba este vídeo diciéndote cómo puedo tener una conciencia, puedo abordar o cómo puedo vivir conscientemente mi vida? Siempre desde un prisma espiritual y desde un prisma de muerte. Si tú te quitas esos miedos, quiere decir que sabes que la vida es un lapso de tiempo en el cual estás aprendiendo, estás aceptando y estás corrigiendo, digamos, vivencias quizás de esta vida al principio o de otras vidas, estás equilibrando tu proceso evolutivo aquí en la Tierra, no tienes que tener miedo a esta transición, porque solo es una transición. Si tú estás entrenado en esta vida
aparte de ser consciente, ser espiritual, pero tú estás muy entrenado a entrar en estados alterados de conciencia, te das cuenta que esto es muy parecido a los sueños y que es muy parecido a cada contacto que yo, por ejemplo, hago con seres que han fallecido. Son realidades paralelas a esta, muy parecidas, en las cuales no tienes cuerpo. Cuando no tienes cuerpo, puedes viajar, ¿eh? Pero esto lo podemos conseguir aquí, sí, sin llegar a tu transición. Es cuando el cordón de plata se corta. No, lo puedes vivir aquí y ser consciente de esto. El ser consciente es poner conciencia en todo lo que haces. Y que cuando llegue el momento, si tú aquí haces esa conciencia y sabes que los asuntos pendientes te los puedes llevar, te los puedes llevar a tu vida póstuma, a las otras vidas, pues tú sabrás resolver aquí y sabrás hacer conciencia de todo lo que haces en tu vida. Al final venimos a amar al prójimo, a amarnos a nosotros mismos, venimos a perdonar y venimos a agradecer que en este lapso de tiempo lo tenemos para experimentar experiencias. Solo son experiencias, son, digamos, escenarios. Son escenarios, teatros, podemos decir, escenarios de vida en los que tú estás creando y estás proyectando para que tu conciencia pueda evolucionar. Por tanto, no tenemos que tener miedo a esta transición, no tenemos que tener miedo a la muerte. Solo tenemos que amar en conciencia todo de una manera muy especial. Y cuando viene una muerte y tienes que vivirla muy de cerca, el dolor hay que vivirlo, porque el dolor existe. Pero yo quiero desprenderte del sufrimiento, porque el sufrimiento es cuando ese dolor se dilata en el tiempo y no es capaz nada en la vida de hacerte que estés en paz y que estés tranquilo, que estés tranquila, que sepas que tus seres queridos viven en otra realidad. Sabes que tienes que saber que sus procesos evolutivos podrán ser muy parecidos o muy distantes a ti, pero al final, si hemos encarnado en un grupo de almas, este grupo de almas volveremos a reunirnos, volveremos a contratar otras vidas, porque esto es lo que ocurre ahí en la vida póstuma, esto es lo que ocurre en los planos de luz. Por tanto, yo quiero transmitiros que desde este plano y conforme nosotros en este primer nivel, el primer nivel es el nivel de la tierra, en el cual cuando estamos aquí viviendo experiencias tenemos que agradecerlas, pero tenemos que saber cómo las estamos viviendo. Tenemos que quitarnos este bloqueo y este miedo a que cuando llega la muerte todo se queda ahí y no seguimos evolucionando. Es como me voy a dormir y no me voy a poder despertar más. Y esto no es así. Y si sois capaces de poder sentir, y si sabéis que en esos lugares hay lugares preciosos en los cuales las almas, las conciencias en este caso, los espíritus ya, nuestros espíritus que ya no están manifestados en físico, sino que ya estamos en esta parte más etérica, vamos pasando de nivel, vamos aprendiendo y vamos evolucionando. También es verdad que cuando pasamos ahí tenemos que hacer un reseteo, hacemos como un reseteo de toda nuestra vida, de todo lo que hemos hecho, de lo que veníamos a cumplir y hemos cumplido y aquello que no hemos llegado a cumplir. No pasa nada, porque contratarás o diseñarás otra vida en la cual verás que tu conciencia te hablará y te dirá, ahora tienes que experimentar esto. Y venimos con esos propósitos y venimos con esas misiones de vida. Propósitos como puede ser la autoestima, como puede ser el ser más tolerante, el egocentrismo, el aprender del egoísmo y aquello que tengas que cambiar. Los propósitos, no son muchos los propósitos que nos pedimos, es decir, cumplir 2 propósitos en una vida ya es mucho.
Muchas almas se piden muchísimos más propósitos y ahí es donde tienen vidas muy ajetreadas y muy intensas, de muchísimas circunstancias, esto es verdad. Y después también venimos con misiones de vida. Tienes una misión, de que tu misión puede ser, vas a ser un pintor excepcional, un músico, tienes que ser un sanador, tienes que ser un buen comunicador. Hay misiones importantes en tu vida, porque yo siempre digo que hay trabajos espirituales y trabajos terrenales. Los trabajos terrenales son los que tenemos todos. Los trabajos espirituales son aquellos que sí que tenemos que, digamos, sostener, darnos cuenta y aceptar que son dones espirituales. Cuando una persona viene con un don espiritual, lo tiene que hacer. Si no se da cuenta de que lo tiene que desarrollar y lo tiene que hacer siempre por el bien mayor de los demás, de su prójimo y de él mismo, pues estas personas pueden tener vidas muy complicadas, se pueden complicar. Quiere decir que no consigues esta plenitud, no consigues esta felicidad, no consigues estar realmente en el lugar que tienes que estar. Porque tu alma posiblemente te esté pidiendo: yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro. Te lo estará pidiendo el alma. Y tú a lo mejor no sabrás que te está diciendo: esa es tu misión de vida. Siempre una misión de vida es algo que no cuesta, es algo que vienes con ese don. No te cuesta expresarlo o no te cuesta hacerlo, sea lo que sea. Así que yo quiero con este vídeo que estéis tranquilos. Quédate tranquilo. Empieza a trabajarte la luz. Empieza a trabajarte el entrar dentro de ti y el poder observar, poder sentir que la muerte está en todos nosotros, está dentro de nosotros. Según la educación espiritual que tengamos de ese hecho, este amor y esta compasión que tenemos que tener ya hablaremos, ¿no?, del poder estar con las personas que están pasando el tránsito, que están enfermas. Si eso es así y estás pasando por ese tránsito, quiero darte este amor y esta esperanza de que todo es luz, todo es amor. Y que no dejamos nunca de despegarnos de nuestros seres queridos, siempre desde la luz, no desde el dolor y el sufrimiento. Desde el dolor y el sufrimiento no los dejaremos avanzar, pero desde la luz y desde el amor, luz y progreso. A todos los que parten, ahí podrás ver que la vida es diferente y que todo puede cobrar un nivel diferente en tu vida. Por tanto, la forma en la que vives esta realidad, esta vida, es muy importante a la hora de que llegue el tránsito o de que pueda llegar el tránsito y la despedida de otras personas que están cerca de ti y que amas. Espero que te haya gustado y continuamos con los vídeos, continuamos con toda la información y con todo el proyecto Morir Bien. Hasta la próxima.